Llegamos al tercer ejemplo, en donde en este vamos a tratar variables de diferentes tipos para que veamos cómo es la definición de estas y vamos a retomar el tema de las constantes. Bueno, en este caso una sola constante. El enunciado dice, escribe un algoritmo para una floristería. El algoritmo debe recibir el nombre del cliente y la cantidad de flores que va a comprar. Cada flor tiene un costo de 2.000 pesos. El programa debe mostrar al final un mensaje que diga cuántas flores va a llevar, el nombre del cliente y el total a pagar. Primer paso, escoger el nombre del algoritmo. Vemos que el algoritmo es para una floristería, así que lo podemos llamar con este nombre, algoritmo floristería. Luego viene la definición de las variables. En este caso, el mismo enunciado nos dice que el algoritmo debe recibir el nombre del cliente. Como es algo desconocido para nosotros, entonces eso es una variable. No sabemos cuál es el nombre de la persona que va a venir a la floristería. Por eso lo tratamos como una variable. Al ser texto, al ser nombre, lo vamos a tratar como tipo cadena. Por eso lo pongo aquí en negrita. Ese va a ser el tipo de nuestra primera variable para almacenar el nombre del usuario. Otra variable es la cantidad de flores, que sabemos que cuando hablamos de cantidades son números enteros. Por eso aquí escojo el número de tipo entero, porque tal como lo digo acá, no tiene sentido comprar media flor o un cuarto de flor. Otra variable de tipo entero que vamos a necesitar es el resultado o el total a pagar, ¿sí? Porque dependiendo del número de flores que la persona vaya a comprar, tenemos que multiplicarla por los 2.000 pesos que vale una sola flor y ahí nos damos cuenta cuánto es el total a pagar. Como eso es una variable, vamos a crearla y también va a ser de tipo entero. Por último, se puede considerar el precio de cada flor, que son los 2.000 pesos, como una constante, ya que este no va a cambiar en el algoritmo o no depende del cliente. El cliente no va a poner el precio de la flor, ya el precio lo está dando el enunciado y así se va a quedar a lo largo del algoritmo. Por eso lo tratamos como una constante. Entonces, esta es la forma en la que se declaran o se definen las variables, la constante de tipo entero y aquí en otro renglón defino la variable llamada nombre cliente. Recuerden que no puede tener espacios como cadena porque voy a almacenar en esta variable el texto, que es el nombre de la persona que va a comprar las flores. Entonces, esto es lo que quiero recalcar de este ejercicio. Cuando tenemos variables de distinto tipo, debemos hacer en diferentes renglones, volver a escribir la palabra definir, seguido del nombre de la o las variables, en este caso tenemos dos y una constante, y posterior a los nombres colocamos el tipo que va a tratar en este renglón. En otro renglón, nuevamente definir el nombre de la variable y el tipo. Después de haber definido las variables y constante, tenemos que darle el valor a la constante. En este caso, la de nosotros se llama precio-flor, que es el precio que nos dice el algoritmo que vale una sola flor, que son 2.000. Entonces aquí le estamos asignando 2.000 a la constante llamada precio flor. Noten también que no estoy utilizando el símbolo peso porque el algoritmo no lo va a interpretar y va a arrojar error. Entonces, el símbolo peso que se pone en el enunciado o en la explicación no lo puedo poner en el algoritmo. Solamente pongo el número. Ni siquiera le pongo el punto que indica 1.000 para poder que el algoritmo no se confunda en ese sentido. Una vez hayamos hecho esta parte, entramos entonces al cuerpo del algoritmo, en donde le solicitamos al cliente o al usuario los datos que son el nombre y la cantidad de flores que va a llevar, que son las dos variables que habíamos declarado antes. Esto, pues recordemos que también se puede hacer en dos layer diferentes, uno para el nombre, aquí lo pongo, y otro para la cantidad de flores. O podemos hacer un solo layer y poner ambas variables separadas con una coma, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Así es entonces como nos queda el algoritmo hasta el momento. Por medio de un escribir, que es la instrucción primitiva de salida,
y entre comillas vamos a colocar el mensaje de que por favor ingrese su nombre y la cantidad de flores que desea comprar y cerramos la comilla. Algo que hay que tener en cuenta siempre es en qué orden le estamos pidiendo la información. Nótense que primero ponemos aquí el nombre de la persona o le pedimos el nombre a la persona y después la cantidad de flores. En ese mismo orden vamos a leer esos datos. Primero el nombre y luego la cantidad de flores, para luego no entrar en conflicto a la hora de ejecutar el algoritmo. Recuerden que el leer pues es para recibir los datos que la persona registra. La persona pone el nombre, oprime Enter, luego pone la cantidad de flores y vuelve a oprimir Enter. Esto pues obviamente en el caso de que estemos utilizando PCInt. Después de que sabemos cuáles son esos valores, el valor de cada una de esas variables, entonces realizamos la operación para saber cuánto debe pagar por la cantidad de flores que va a llevar. Este renglón es el que corresponde a esta explicación que les acabo de hacer y lo que dice en este renglón es lo siguiente. En la variable total-pagar, que es esta que creamos aquí arriba, voy a almacenar la multiplicación entre la cantidad de flores, que es esta que el cliente me acaba de pasar, multiplicada por el precio-flor, que es la constante que habíamos declarado o creado al inicio del algoritmo. Entonces aquí, supongamos que la cantidad es 5 por 2000 que vale una sola flor, en total pagar se va a guardar esos 10.000 pesos o 10.000, recuerden que el signo peso no lo ponemos, eso se va a guardar aquí en esta variable llamada total-pagar. Ya como sabemos, o bueno, ya hicimos la operación que va a guardar el total a pagar, entonces mostramos un mensaje con el nombre del cliente, la cantidad de flores que compró y el total que debe pagar por esa cantidad que acaba de comprar. Eso lo hacemos por medio de un escribir y entre comillas, aquí recordemos muy bien el uso de las comillas. Entre comillas, vamos a escribir señor, señora, porque no sabemos qué persona es la que nos va a comprar. Fuera de las comillas, colocamos la variable que está almacenando el nombre de esta persona. Recuerden que aquí es donde lo guardamos. Aquí lo estamos mostrando. Luego le decimos nuevamente, entre comillas, usted compró. Le mostramos aquí la cantidad de flores que llevó, porque aquí lo guardamos. Aquí le pongo flores porque aquí nos aparece únicamente el número. Si la persona puso 5, entonces aquí les aparece el número 5. Luego le pongo la palabra flores para que sepamos que son 5 flores. Y debe pagar, aquí sí le puedo colocar el símbolo peso porque está entre comillas. Y fuera de las comillas, la variable que almacena el total a pagar. Por último, la palabra fin algoritmo para finalizar la solución de este enunciado que nos acaban de presentar. Voy a pasar entonces al programa PSInt. Vamos a ponerlo por acá para pasar este código hacia el programa. Comenzamos con el título, este se va a llamar floristería. Y vamos a guardarlo de una vez, entonces clic en este disquete o oprimimos control S, buscamos la ruta en donde lo vamos a guardar, le ponemos el nombre, floristería, damos guardar y comenzamos a escribir el algoritmo. Entonces, definir las variables. Recuerden que como son varias variables del mismo tipo, entonces las separamos con coma. Total-pagar, coma, precio flor, que esta es nuestra constante. Y por último le decimos de qué tipo van a ser estas variables en este primer renglón. En otro renglón vamos a crear entonces la variable de tipo cadena, que se va a llamar nombre cliente. Y la definimos como cadena. El tipo cadena no nos aparece aquí en estas sugerencias, en este cuadro de acá,
pero obviamente PCIN lo reconoce, por eso lo pinta de color azul. Aunque no aparezcan ahí en las sugerencias, PCIN sabe de qué le estamos hablando. Aquí abajo entonces le damos valor a la constante, que son 2000. Recuerden no utilizar el símbolo peso y tampoco poner el punto que indica 1000, porque lo tomaría como si fuera un decimal. Entonces simplemente escribimos el número sin ningún tipo de símbolo. Después de esto, entonces por medio de un escribir, vamos a mostrar el mensaje por pantalla al usuario para que sepa qué es lo que estamos solicitando. Le escribimos: por favor, ingrese su nombre. Recuerde que es muy importante tener en cuenta el orden en que estamos solicitando los datos y la cantidad de flores que va a comprar. ¿Listo? Entonces voy a poner esto por acá. Bueno, aquí arriba dije que desea comprar. En el algoritmo estoy colocando que va a comprar, pero eso no tiene relevancia en este momento porque es simplemente un mensaje que se está mostrando por pantalla. Después de mostrar el mensaje, debo leer los datos y como primero le solicité el nombre, es lo primero que voy a leer. Y el segundo dato que le estoy solicitando es la cantidad de flores, entonces lo pongo aquí en otro renglón, cantidad flores. Lo que les decía anteriormente es que este renglón lo podemos omitir, colocar aquí una coma y escribir aquí cantidad flores. Y de esta manera estoy leyendo primero el nombre del cliente y luego la cantidad de flores. Esto que estoy haciendo es equivalente a lo que hice anteriormente, que es utilizar dos renglones diferentes, cada uno con la palabra leer y cada uno pues con su variable en cada renglón. Es lo mismo, como ustedes se sientan más cómodo al utilizarlo. Después de que leamos los datos y conozcamos cuáles son esas variables, cuáles son los valores de estas variables, entonces vamos a hacer la operación que es total-pagar. Le voy a asignar la multiplicación entre la cantidad de flores multiplicada por nuestra constante llamada precio flor. Ya que estamos almacenando esos datos en esta operación, en la variable total pagar, vamos nuevamente por medio de un escribir y entre comillas a escribir lo siguiente: señor / señora. Recuerden que no sabemos quién va a visitar la floristería. Fuera de las comillas escribimos la variable que contiene el nombre de la persona para poder que aparezca ahí en pantalla. Vamos a decirle: usted compró, y el número de flores que la persona va a llevar, que lo estamos almacenando en cantidad. Después le ponemos cuál es ese artículo que compró para que no le aparezca simplemente un número, sino que le aparezca cierta cantidad de flores, y debe pagar, o también puede ser y el total a pagar es, fuera de las comillas, entonces colocamos la variable que contiene el resultado para que la persona sepa cuánto debe pagar. Este es el algoritmo final. Voy a hacer un poco más grande aquí la letra para que lo aprecien mejor. Ese es el algoritmo en el programa PSINT. Para ejecutarlo, doy clic en esta flecha. Obviamente después de haberlo guardado, recuerden que es con control S o clic en este disquete y le damos en ejecutar. Nos aparece entonces el terminal y nos dice: por favor ingrese su nombre y la cantidad de flores que desea comprar. Entonces el usuario viene acá, escribe el nombre, oprime Enter, luego pone la cantidad de flores que quiere comprar, 14 flores. Hagamos la operación mentalmente. 14 flores, cada una a 2.000 pesos. ¿Cuánto cuestan las 14 flores? Entonces 14 por 2.000 es igual a 28.000. Ese sería el resultado que nos aparece en el mensaje. Señor Andrés, miren que es el mismo nombre que yo le estoy colocando, porque precisamente le estoy mostrando aquí con la variable para que él me muestre el valor de esta variable. Usted compró 14 flores. Este 14 obviamente es el que yo acabo de digitar porque se lo estoy mostrando por medio de una variable flores, y en total a pagar es, bueno, aquí me confundí un poquito con las letras, y el total a pagar es 28.000. Aquí le puedo colocar el símbolo peso
para que se sepa que son pesos, pero debo colocarlo dentro de las comillas, así como lo estoy mostrando en el documento, que el símbolo peso está dentro de este par de comillas de acá, para que el programa no lo interprete y no vaya a lanzar un error allí. Después de haber puesto esto, entonces, vuelvo a cerrar el terminal para que se refresquen los cambios que le acabo de hacer. Guardo estos cambios, ejecuto nuevamente y escribo esta vez Andrés. Voy a cambiar la cantidad de flores, quiero que esta vez sean 8 flores y el total a pagar es 16.000 y el símbolo peso. Con esto entonces nos queda completo el ejemplo número 3 de la guía. Aquí tienen el algoritmo en documento PDF y aquí está el algoritmo en el documento PSI. Básicamente es transcribir el ejercicio.